Los hermanos Karamazov, por Fyodor Dostoyevsky, parte 217. Trifón Borisovich declaró que Dmitri Fyodorovich personalmente le había dicho nada más bajarse del coche que traía 3,000 rublos. ¿Cómo es eso, Trifón Boris?, protestó Mitya. ¿De verdad dije con tanta claridad que había traído 3,000? Sí que lo dijo Dmitri Fyodorovich. Lo dijo delante de Andrei. Andrei todavía está aquí. Aún no se ha marchado. Llámenlo. Y en la sala, cuando estaba atendiendo al coro, gritó muy clarito que se iba a dejar aquí su 6º millar, incluidos los de la otra vez. Así lo entiendo yo. Stepan y Semyon se lo oyeron decir. Y puede que también se acuerde Piotr Fomich Kalhanov, que estaba a su lado. La declaración sobre los 6,000 rublos fue acogida por los interrogadores con un interés extraordinario. Les gustó la nueva versión. 3 y 3 son 6. Por tanto, 3,000 de entonces y 3,000 de ahora hacían 6,000 en total. El resultado estaba claro. Interrogaron a todos los lugareños que habían mencionado: Trifón Borisovich, a Stepan, a Semyon, al cochero Andrei y a Piotr Fomich Kalhanov. Los lugareños y el cochero confirmaron sin vacilar la declaración de Trifón Boris. Aparte de eso, tomaron buena nota de las palabras de Andrei sobre su conversación con Mitya durante el viaje. Al parecer, este había dicho: ¿y yo, Dmitri Fyodorovich, a dónde crees que iré a parar? ¿Al cielo o al infierno? ¿Y me perdonarán en la otra vida? El psicólogo Hippolyt Krylovich escuchó todo eso con una sonrisa sutil y acabó recomendando que también se incorporara al sumario esa declaración relativa al lugar al que iría a parar Dmitri Fyodorovich. Kalhanov acudió al llamamiento de mala gana, taciturno, irritado, y habló con el fiscal y con Nikolai Porfinovich, como si fuera la primera vez en su vida que los veía, a pesar de que se conocían desde hace mucho y se trataban a diario. Empezó diciendo que ni sabía nada del asunto, ni quería saberlo. Pero resultó que había oído lo del 6º millar. Y admitió que en ese momento él estaba muy cerca. En su opinión, Mitya tenía dinero en la mano, no sé cuánto. En cuanto a si los polacos habían hecho trampas con las cartas, declaró afirmativamente. También explicó en respuesta a las reiteradas preguntas que a raíz de la expulsión de los polacos, a Mitya le había ido mucho mejor, realmente, con Agrafiona Alexandrovna, y que ella misma había dicho que lo quería. Se refería a Agrafiona Alexandrovna con reserva y respeto, como si se tratase de una señora de alta sociedad. Y ni una sola vez se permitió llamarla Grushenka. A pesar de la evidente repugnancia del joven a prestar declaración, Hippolyt Kirillovich estuvo interrogando largo rato y solo gracias a él llegó a conocer todos los detalles que componían, por así decir, la novela de Mitya de aquella noche. Mitya no interrumpió a Kalhanov ni una sola vez. Finalmente permitieron retirarse al joven y éste se alejó con una indignación palmaria. También interrogaron a los polacos. Aunque se habían acostado en su cuartito, no habían pegado ojo en toda la noche. Y al llegar las autoridades se vistieron y prepararon a toda prisa, conscientes de que iban a llamarlos sin falta. Hicieron su aparición con dignidad, aunque no sin cierto temor. El más importante entre ellos, o sea, aquel pequeño Pan, resultó ser un funcionario de la 12ª clase ya retirado,
Había servido en Siberia como veterinario y su apellido era del Pan Musialowicz. En cuanto a Pan Groblewski, resultó ser un dentista que ejercía su profesión por su cuenta. Dicho de otro modo, un sacamuelas. Desde el momento mismo en que entraron a la habitación, los dos polacos, a pesar de que las preguntas las hacía Nikolai Parfionovich, empezaron a dirigir sus respuestas a Mikhail Makarovich, que estaba algo apartado. Lo habían tomado en su ignorancia por la persona de mayor rango y mayor autoridad de los ahí presentes y lo llamaban a cada paso Panie Pulkovniku. Y solo después de varios intentos y merced a las advertencias del propio Mikhail Makarovich, comprendieron que debían dirigirse en sus respuestas únicamente a Nikolai Parfionovich. Resultó que eran capaces de hablar en ruso más correctamente, dejando aparte la pronunciación de determinadas palabras. De sus relaciones con Grushenka pasadas y presentes, Pan Musialowicz empezó a manifestar con entusiasmo y orgullo, tanto que Mitya no tardó en perder la compostura y se puso a gritar que no permitía a un canalla hablar de esa manera en su presencia. Pan Musialowicz reparó de inmediato en la palabra canalla y pidió que constatara en el atestado. Mitya no pudo contener su ira. Sí, canalla, canalla, anótenlo y anoten bien, que a pesar del atestado, yo sigo gritando que es un canalla. Nikolai Parfionovich, sin dejar de apuntar aquello en el atestado, puso de manifiesto en este desagradable incidente una eficacia y una capacidad organizativa encomiables. Después de una severa reprienda a Mitya, él mismo puso fin a las preguntas relativas al aspecto novelesco del caso y se centró rápidamente en lo esencial. Y de lo esencial formaba parte una de las declaraciones de los Panovie, que había despertado un interés insólito en los investigadores, concretamente la cuestión de cómo Mitya, en el cuartito aquel, había querido sobornar al Pan Musialowicz y le había ofrecido 3,000 rublos, 700 en mano y los 2,300 restantes mañana por la mañana en la ciudad, jurándole por su honor que allí en Mokroy no disponía de tanto dinero, pero sí en la ciudad. Mitya, dejándose llevar por sus impulsos, replicó que él no había dicho nada de darle el resto al día siguiente, en la ciudad, pero Pan Groblewski confirmó la declaración y el propio Mitya, después de reflexionar unos momentos, convino de mal humor que probablemente las cosas habían ocurrido como decían los Panovie, que él se encontraba entonces muy alterado y que efectivamente bien pudo haber dicho eso. El fiscal prestó mucha atención a esta declaración. La investigación empezaba a dejar claro, y así se hizo constatar más tarde, que la mitad o una parte de los 3,000 rublos que estaba en manos de Mitya podía realmente estar oculta en algún lugar de la ciudad, o puede que incluso allí en Mokroe. De ese modo se explicaba de paso la circunstancia tan embarazosa por la investigación de que apenas se hubiera encontrado 800 rublos en el poder de Mitya, circunstancia que, aunque bastante irrelevante, había constituido hasta entonces la única prueba favorable a Mitya, pero ahora es única prueba en su favor y se desmoronaba. A la pregunta del fiscal de dónde pensaba obtener los 2,300 rublos restantes para